En lo personal considero que tal vez podríamos manejar un poco diferente el tema de extranjeros y de nacionales. El hecho de que sea Facundo el que esté en el head coach creo que aportó mucho y también fue una de las razones por las que volví y me gustaría estar en Europa, la verdad. Yo creo que ahorita es como que mi meta a corto plazo intentar salir. Querida manada, sean todos bienvenidos a nuestra primera edición de este podcast. Ustedes lo pedían, un espacio donde podamos unir fanáticos, jugadores y toda la emoción que solo el baloncesto nos sabe dar. Bueno, y aquí los estamos complaciendo. Venimos de una serie de barrer en casa los Rayos de Hermosillo en lo que fueron unos juegos de infarto y emocionantísimos, donde además tuvieron un plus: el regreso de uno de los jugadores más queridos de la casa, quien hoy me acompaña en esta primera edición, Iván Montano. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y contento de poder iniciar con este nuevo podcast. Mira, hablar de esto, ¿no? Porque volviste para una serie espectacular que podemos decir que se dividen en dos capítulos, ¿no? Ese primer juego quizás fue un poco más trabado, se fue extra tiempo, pero se ve que hicieron los ajustes necesarios porque al siguiente día dominaron de principio a fin, ¿no? Hablar de lo que fue esta serie. Sí, como dices, creo que fue muchas emociones en lo personal el poder regresar aquí a Toros después de un año de ausencia y saber un poco también por lo que estaba pasando el equipo. Creo que era muy importante para nosotros, también creo que para Bejarano lo disfrutó mucho y como dices, ese primer juego fue como el regreso soñado que teníamos ambos y bueno, como dices, creo que también ayudó para que el segundo juego empecemos a conocer más el equipo, nos empecemos a adaptar y hicimos muy bien las cosas y pudimos sacar la segunda victoria. Desde el básquet, háblanos de esto, ¿no? Obviamente estás volviendo al equipo, apenas regresabas en esta serie, pero ¿cómo se manejan este tipo de series donde tienes que hacer un ajuste de un día a otro? Sí, creo que es complicado, sobre todo en la parte táctica, técnica, en el scouting, porque sabemos que de un juego a otro pueden cambiar muchas cosas, el planteamiento del equipo rival, pero creo que también es parte de la experiencia que te da el ir conociendo la liga, el conocer también al coach Facundo Murillas. Creo que eso también apoya mucho y creo que fue algo que también nos benefició y creo que es un punto a favor que vamos a tener durante el resto de la temporada. Ya vamos a hablar de esto, de lo que significa ese regreso, de recordar un poco lo que fue ese 2023, pero pues, te reencuentras con el coach, ¿no? ¿Qué significó para ti? No solo con el coach, sino además con la fanaticada que Sí. te quiere, que te pedía, que por ahí lo decía en las redes sociales. Sí, la verdad es que muy contento, o sea, a pesar de que estuve un año de ausencia, el haber regresado fue como nunca haberme ido. Me da mucho gusto de poder regresar y ver cómo también ha crecido la organización en este año, el ver que sigue viniendo la misma gente, pero también a la vez que nueva gente está conociendo a Toros, que se ha conocido a lo largo de la laguna y también el hecho de que sea Facundo el que esté en el head coach creo que aportó mucho y también fue una de las razones por las que volví y bueno, creo que también una de las razones es la afición sin duda. ¿Qué fue eso que te hizo volver, no? Muchas cosas, sinceramente yo siempre me he sentido muy cómodo acá, ahora con son 4 años de estar aquí en la laguna, creo que como jugador profesional uno busca de repente en estas ligas que son muy cortas encontrar algún lugar en donde puedas regresar y te sientas cómodo y yo encontré esto aquí en la laguna, ¿no? Fue eso, fue el coach, como te digo, Facundo, también la directiva ha sido muy importante para mí porque fue el primer equipo que me dio la confianza para poder dar ese pasito y que mi carrera despuntara. Sin duda alguna la afición, mis compañeros, como te digo, también el poderme reencontrar con muchos de ellos aquí. Pero nada, creo que eso ha sido muy importante y bueno, también ahora aquí en la laguna encontré a mi pareja, entonces también era algo que se me hacía mucho más fácil poder venir acá durante un tiempo que normalmente me gusta descansar, pero ahora que Toros está en Cibacopa fue una gran oportunidad. ¿Se conocieron aquí? Sí. ¿Qué significa eso? Además, ¿no? Porque uno habla de ustedes en torno a lo que es el juego, el baloncesto, el crecimiento profesional, pero ahora que me mencionas esto también hay un tema de crecimiento familiar en lo personal, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente la conocí hasta mi tercer año, que después de eso fue que yo no regresé, entonces como que también el hecho de poder vivir esa etapa con ella, de compartir en la ciudad, con su familia incluso, es lindo, pero fuera de eso, sinceramente, también hice muy buenas amistades aquí.
yo conozco también a muchos compañeros y sé que también se sienten muy cómodos y que es por eso que incluso de repente llegamos a ver mismas caras en el roster, porque somos jugadores que queremos regresar a estar aquí en Toros. Y es que Torreón o la comarca lagunera tiene esto, ¿no? Hay una calidez especial. Sí, y si te soy sincero, el primer año cuando iba a venir acá a Torreón era una ciudad de la que no tenía idea de qué había, la cultura, la comida, la gente, y pues fue una muy grata sorpresa después de ese primer año, tanto que bueno, que ahora estoy en mi cuarto año, que estoy jugando Cibacopa, que es una organización que ha crecido mucho y nada, la verdad es que muy contento de poder regresar. ¿Cómo? Me imagino que en algún momento en esa primera vez te sorprendieron las famosas tolvaneras. Sí. ¿La viviste? Me tocó en ese primer año muy poco por la temporada que me tocó estar, que normalmente era como de enero a marzo, tal vez, entonces me parece que no es como época de tolvanera, pero sí, como un clima muy peculiar aquí también en la laguna. Mira, volviendo a lo que es el básquet, ahora tienen que visitar a los Zonkis, hablar de esto. Estábamos hablando de ajustes, ¿no? Por lo que pudiste ver en esta serie en casa, quizás qué ajustes hacer para lo que va a ser esta visita. Bueno, sabemos que también han cambiado ciertos jugadores. El hecho de que durante esta segunda vuelta va a haber muchos cambios, entonces creo que también es importante, como comentas, adaptarnos, el hacer un buen scouting individual, porque llegan jugadores de muy alta calidad que pues son jugadores que pueden resolver en una noche, ¿no? Y bueno, incluso también compartiéndote tiene un significado especial porque yo debuté Cibacopa con Zonkis. Entonces vuelvo a Tijuana después de 5 años que no había jugado Cibacopa. Entonces también emocionalmente para mí tiene un picor ahí especial que va a hacer regresar a un equipo donde también me abrió las puertas en mi primer año. ¿Cómo se vive, no? Porque obviamente son las ganas de ganar, pero hay un cariño, ¿no? a ese rival. Sí, la verdad es que sí, tengo muy buenos recuerdos de allá, la gente también me arropó muy bien. Y bueno, ahora con todo lo de Cibacopa, que también ellos tienen mi carta, que se la pudieron prestar a Toros, también habla de la gran organización que son, de la gran armonía que hay entre equipos, entre dueños. Entonces, pues la verdad es que agradecido y, como dices, poniendo un lado a eso, porque pues allá tenemos que ir a sacar los 2 juegos de visita. Y después en casa se viene una gran serie que la fanaticada quiere ver ante los Astros campeones a vencer, ya no invictos, pero bueno, no dejan de ser ese rival poderoso, ¿no? ¿Cómo enfrentarlos? Sí, bueno, creo que son el equipo a vencer sin duda alguna. El roster que tienen es un roster que en Cibacopa no se había visto algo parecido. El que tengan tanto jugador nacional seleccionado, el tipo de extranjeros que están manejando que son a nivel NBA. Entonces creo que es un reto para el equipo, pero sin duda también incluso como personal, porque los enfrentamientos que tienes con los jugadores son de muy alto nivel y qué mejor para la afición, ¿no? Porque estoy seguro que va a ser un gran espectáculo y que ojalá que también acá pueda retumbar el auditorio y que podamos sacar las 2 victorias, que sería creo que el escenario perfecto para nosotros. Y también ante Ostioneros, ¿no? Porque quizás hablamos de Astros como el equipo fuerte, pero la liga está tan reñida que es un equipo que viene en buen momento, ¿no? También cómo enfrentarlo. Sí, y bueno, creo que también es importante reconocer el nivel de la liga que está haciendo este año, porque antes de llegar acá veía un poco la liga y veía que prácticamente todos los equipos estaban en un nivel en donde el último le ganaba al primero. Recién Astros perdió, como comentas, el invicto, que Toros, a pesar de que empezó con una muy buena racha, después tuvo una mala racha que lo mantenía ahí a media tabla. Entonces creo que eso habla de que Cibacopa últimamente está teniendo un nivel altísimo y bueno, ahorita me hablas de incluso 3 series después, aunque sinceramente dentro del equipo intentamos ir serie por serie, pero pues también teniendo en mente que pues todos los rivales hay que prepararnos para ellos. Esto es lo que es actualidad, pero obviamente estás regresando y hay que recordar lo que fue para ti ese 2023, ¿no? Empezar hablando quizás ese primer recuerdo que te trajo a ti el equipo y lo que crees que dejó ese legado de ese equipo del 2023.
Sí, creo que para Torreón dejó yo creo que la cultura del básquetbol como una semillita que conforme han pasado los años ha ido creciendo y ahora siento que el básquetbol en La Laguna se reconoce y es reconocido gracias a todos. Conozco un poco de la historia, que habían habido otros equipos anteriormente, sobre todo en la Liga Nacional, que pues bueno, es una liga tal vez más grande en cuestión de popularidad y de nivel incluso en algunas veces, pero creo que Toros dejó una marca y como comentas dejó un legado gracias a ese campeonato, porque ese año lo recuerdo y son esos años en los que hace clic algo, tanto con la gente, el equipo, el staff, la directiva, que pues para todos fue como que un año perfecto y que incluso hablando personalmente, pues fue gracias a eso que mi carrera despuntó y sé que también a la de mis compañeros pasó algo similar. Entonces el hecho como de que hayamos ganado el campeonato creo que solo fue consecuencia de lo que se hizo durante esa temporada y que sin duda alguna creo que mucho nos marcó por cómo sucedió. Consecuencia también de la inversión, ¿no? Porque fue un año donde se invirtió en el equipo y ahí están los resultados, ¿no? Como atleta, ¿cómo lo ves, no? La importancia de invertir en el deporte. Sí, creo que ese año específicamente la directiva tenía muchas ganas justo de ser campeones y desde el comienzo de la temporada se hizo un esfuerzo económico porque al final del día el poder traer a jugadores de primer nivel que llegaron desde el inicio como Yoshi Barra, Daniel Bejarano, pues implica, como dices, un compromiso también con la afición y con el equipo. Creo que ese hecho de que haya comenzado así la temporada nos permitió llegar al final de la temporada muy unidos, con una muy buena química, y en ese punto que se hizo el refuerzo con Gabriel Girón, que llegó al final de la temporada, que también llegó durante playoff, otro jugador que fue importantísimo, que fue Jeremy Anderson, y sumando a todos los jugadores que estuvimos desde el comienzo, Jorge Torres, Raúl Olalde, José Andreas y Eddie, entonces creo que sumó mucho, pero sí, desde el comienzo supimos como de que queríamos hacer algo que fuera a cambiar la historia de La Laguna. Me hablabas ahora de que ese año, ese 2023, hizo que tu carrera despuntara, ¿no? Sales al exterior. Háblame de esto, de esos conocimientos que pudiste adquirir en el baloncesto afuera. Sí, gracias a eso, para empezar, fue que tuve mi primer llamado a selección nacional. A la selección, sí. En ese 2023, en el verano, fue que por primera vez representé a México en Centroamericanos y que después de 20 años ganamos plata. Entonces creo que fue una suma de factores que, si lo vuelto a ver un poco hacia atrás, el primero fue el campeonato con Toros. Sí. Y gracias a eso hace 2 años pude ir por primera vez al extranjero a Ecuador, que tuve una muy buena experiencia. El año pasado cumplí uno de mis grandes objetivos, que era ir a la Liga de Argentina. Y bueno, ahora que regreso acá, pues volteando un poco atrás, como te comento, pues me doy cuenta que ahí fue donde hizo como que ese cambio, ese clic. Y pues que así aquí sigue, ojalá, yendo para arriba mi carrera y poder en un futuro seguir conociendo muchos lugares, siguiendo ser parte de la selección nacional y bueno, yo siempre voy a estar disponible para Toros si en las oportunidades se permite, obviamente yo intentando siempre tomar la mejor decisión para mi carrera. ¿Qué significa para ti vestir la camiseta de tu país? Es algo muy lindo, es algo inexplicable, sinceramente no solo representas a tu familia, sino representas a mucha gente que ha confiado en ti durante el proceso. En lo personal soy un jugador que considero que tuvo un proceso, una trayectoria común a la de cualquier niño mexicano que comenzó en las academias de los equipos profesionales, en las escuelas, y que siento que muchos niños hoy en día se pueden ver a través de mí, porque no soy el jugador más alto, no soy el jugador más fuerte, no soy el jugador más rápido, pero creo que la constancia me ha llevado a poder estar ahora donde estoy y el hecho de ver hacia atrás toda esa gente que me ha apoyado y poder ponerme la playera de México es mucha responsabilidad, pero se disfruta en ese momento donde uno sabe que está preparado para poder ponerse ese jersey. ¿Qué le dices a ese niño que en su momento soñaba con vestir la camiseta de un equipo profesional, con vestir la camiseta de su país? Creo que confío en el proceso. Era muy importante como para mí el todos los días mantener una constancia y una disciplina que sin duda alguna es gracias a mi mamá y a mi papá, que han estado atrás de mí durante todo, pues, prácticamente mi vida, y que también tengo 2 hermanos mayores que
que han estado detrás de mí, que cuando tal vez era un momento en el que yo ya no quería o que de repente por alguna situación no me salían las cosas como tenían que ser, ellos estaban ahí apoyándome, y mis hermanos viceversa, ¿no? Que a veces eran los que me hacían ahí pelear con ellos porque no me dejaban ganar, y creo que también esa competitividad desde chiquito me ha podido llevar a disfrutar esa parte, ¿no? De la competencia sana, y que pues no hay que darnos por vencidos porque pues todo tarde o temprano va a pagar el trabajo duro. Hay dos cosas que mencionas muy importante, que es el apoyo familiar y el saber manejar quizás esas situaciones adversas, ¿no? ¿Cuánto juega la familia en el desarrollo de un atleta? Bueno, creo que cada atleta en este sentido tiene su propia experiencia, tiene su propio camino, y pues no todos tenemos las mismas circunstancias. Creo que el beneficio que tengo y el gran apoyo que tengo en mi familia ha sumado muchísimo, pero no creo que sea el único camino o la única fórmula que exista para ser un atleta exitoso. Gracias a la vida, a cómo se ha ido planteando y el recorrido de mi vida, he tenido ese apoyo familiar que sin duda para mí es muy importante, y yo te diría que es más de la mitad del apoyo de la familia que me ha llevado a estar acá. Pero no considero que sea el único camino, porque conozco mucha gente que ha tenido su propio camino, sus propias circunstancias, y han podido salir adelante. Entonces, pues ahí sí te diría que depende de cada quien, pero en lo personal, pues ha sido un factor muy importante en mi familia. Me hablabas de saber manejar las situaciones adversas. Hoy en día se habla mucho del tema de añadirle a lo deportivo lo psicológico. ¿Crees en eso? ¿Practicas el tema de trabajar esa parte psicológica? Sí, sin duda creo que es muy importante. Si te soy sincero, tengo etapas en las que soy muy metido, de repente me alejo un poco. También creo que soy creyente en el que uno conoce mejor su cuerpo, su cabeza, y sabe lidiar si está en un momento correcto, si está motivado a llevar esa parte emocional, o que hay momentos que únicamente me dejo fluir y ir como con la corriente, e incluso hasta improvisando, y que en ese momento me funciona. Ahora te podría decir que no estoy cerca como de estar tomando terapia deportiva por algo por el estilo, pero no es un no rotundo, o no te digo que tal vez mañana amanezca y tenga la idea como de querer retomar, pero creo que es algo también de sensaciones y del momento en el que esté pasando. Ahora que hablamos de tu paso por la selección, tu paso por el extranjero, ¿dónde ves en los papeles al básquet mexicano? Si hacemos como un top, ¿en dónde lo ves ubicado? Yo siempre he dicho que las ligas mexicanas están fácilmente en un top 5 de todas las ligas de América, obviamente dejando de lado la NBA, que es otra liga, pero sinceramente ahora que he podido salir un poco, creo que México tiene la ventaja de poder tener extranjeros de muy alta calidad, y eso hace que la liga suba mucho de nivel. En lo personal considero que tal vez podríamos manejar un poco diferente el tema de extranjeros y de nacionales. Creo que se le podría dar al talento mexicano un espacio o 2 espacios más para que puedan tener más la oportunidad, que también va de la mano que el jugador mexicano debe estar preparado para esas oportunidades, sin únicamente exigir que aparezcan las oportunidades, sin uno no estar listo para cuando esas oportunidades sucedan. Entonces, sin duda alguna creo que el nivel de la liga está en top 5, top 3, y eso es para no decir que es la mejor liga de América, pero en algún punto creo que ahora Ciba Copa, por ejemplo, está en un gran nivel, que sin duda alguna hay muchos mexicanos y extranjeros, no solo de Estados Unidos, sino también latinos que ven a la liga mexicana como una de las mejores, y bueno, creo que tenemos un ejemplo muy cercano que puede ser Franco, que él es chileno, y ahora que vino acá se llevó la grata sorpresa de que es una liga de muy alto nivel. ¿En qué se diferencia, o cómo lo ves, ¿no? Ese jugador extranjero al mexicano? Bueno, creo que depende también mucho del entrenador, porque de eso depende qué tipo de extranjero es el que trae, ¿no? Y bueno, conociendo a Facu, que le gusta mucho el básquetbol FIBA, que es como más el básquetbol organizado, son extranjeros que saben jugar en equipo, que son extranjeros mucho más estructurados, y que obviamente son de muy alto nivel, pero sí se diferencia un poco como el tipo de extranjeros dependiendo al entrenador. Ha sido un jugador que su constancia, como bien me lo dices, te ha representado y te ha tenido en crecimiento. ¿Dónde te ves de aquí a 5 años?
Y me gustaría estar en Europa, la verdad. Yo creo que ahorita es como que mi meta a corto plazo, intentar salir a Europa de la manera en la que sea posible, Okay. que también por cómo es el mercado, por cómo funciona el básquetbol, a veces no son las mejores circunstancias o situaciones, pero cuando la oportunidad sale creo que la debes de tomar y justo nuevamente ese sacrificio tarde o temprano va a traer su recompensa. Bueno, antes de finalizar, vamos con una dinámica de preguntas y respuestas rápidas para conocerte un poco más. ¿Quién es tu ídolo en el baloncesto? Derrick Rose, ¿Cuál es tu jugada favorita, un triple o una asistencia? una asistencia. ¿El rival más difícil que te ha tocado? Y hay varios, la verdad, que se me venga a la mente, puede ser El primero que digas, me hizo el juego imposible. puede ser uno de Lituania, ahorita olvidé un poco el nombre. Sí, lo olvidé, no sé, no recuerdo. ¿Qué música escuchas antes de un juego? Normalmente como rap, hip hop, ¿Lonches de adobada o mixto? adobada, ¿Gorditas de harina o de maíz? de maíz. De maíz, bien. ¿Qué es lo que más te gusta de Torreón? Creo que su gente, la calidez. En la laguna, ¿el calor o el frío? Uf, ¿Qué época prefieres? diría que el frío en la laguna. Sí, porque el frío o es muy frío, el calor es muy Sí, calor. aparte aquí el calor, no puedes ir a la playa, no puedes ir a ninguno, creo que el frío, me quedaría con el frío. ¿Tienes algún apodo? Bueno, aquí en Toros me dicen el mago, dentro de los jugadores muchos me dicen chiquitín. Ok. ¿Tu serie favorita? Diría Breaking Bad. Si no fueras basquetbolista, ¿qué serías? Podría ser, tengo una licenciatura en ingeniería industrial, pero... ¿Eres ingeniero industrial? Sí, Ok. pero bueno, también no soy bueno, pero me gustaría ser cantante. Así Pero no y soy bueno, cantas. no soy bueno, no soy bueno, no soy bueno. Ah, No, para, no la, sé. para la próxima te ponemos No a sé. cantar, pero bueno, te vamos a dar chance de que practiques allá a ver. ¿Y qué te gusta cantar? Nada de todo, o sea, típico de estar en la regadera, en el carro, andar cantando, sí, pero no soy bueno, o sea, yo sé que no soy bueno. Ok, no te vamos a poner a cantar. Un sueño por cumplir. Europa, diría. Define a Toros Laguna en una palabra. Casa, mi casa. Hablando de Toros Laguna, ¿cuánto juega ese sexto jugador? Bueno, un montón y creo que lo pudimos ver en la última serie contra ellos en ese primer juego de irnos a tiempo extra en donde sinceramente ambos equipos estamos sin piernas. Creo que ese impulso del sexto hombre es lo que te permite dar ese extra. Bueno, con esto finalizamos. Muchísimas No, gracias muchas por gracias a ser ti. parte de esta primera edición y esperemos que esos sueños que tienes por cumplir, bueno, pues se hagan realidad pronto y vengas acá a contárnoslo. No, muchas gracias a ti y ojalá que pueda ser de mucho éxito también este proyecto. Amén. Con esto nosotros nos despedimos, pero ya les dijimos, usted, el fanático, es el que manda acá. ¿Qué jugador quiere escuchar? ¿Quién es ese que quiere conocer un poco más allá del terreno de juego? Nosotros aquí lo complacemos. Yo me despido, pero con la invitación de que no deje de sintonizarnos.